La pantalla táctica holográfica parpadeó con furiosos marcadores rojos. 3 sistemas estelares. El almirante Theodore Garrison golpeó con el puño la consola de mando, haciendo que los oficiales subalternos, salta. Consígueme cualquier nave. No me importa si es un carguero con láseres pegados al casco. Solo consígueme algo, con los motores ya listos. La sala de situación a bordo de la estación de mando orbital Sentinel Prime vibraba, con un caos controlado. 3 docenas de oficiales trabajaron frenéticamente en sus puestos intentando coordinar un rescate. Eso parecía cada vez más imposible. Colonia minera 779. En el borde exterior del cinturón casteriano, se había apagado hacía 12 minutos, justo después de su emergencia. La baliza transmitía un único mensaje aterrador. Asaltantes, armas pesadas, necesitan asistencia inmediata. La teniente comandante Patricia Olay levantó la vista de su puesto. Su voz interrumpió el ruido. Almirante, todas las patrulleras están al menos a 40 minutos de distancia. El Dauntless está repostando en la estación Echo. El Thunder Strike está en dique seco para reparaciones de motor. Y nuestros escuadrones interceptores están lidiando con ese pirata. Situación en el sector Meridian. 40 minutos. El rostro curtido de Garrison se volvió pálido. Esos colonos no tienen 40 minutos, hay 800 civiles en esa zona roca, incluyendo familias. Un joven ensign en el panel de comunicaciones levantó la mano tímidamente. Señor, hay... Un barco respondió a la llamada de socorro. Finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, señor, se identifica como Phantom 7, pero esa designación no coincide con ninguna embarcación activa en nuestro registro. Garrison giró hacia la pantalla táctica. Muéstrame. El holograma se amplió. Entró, revelando un único punto azul que se movía a una velocidad imposible hacia la colonia minera. La señal del transpondedor de la nave era extraño y mostraba configuraciones que no deberían existir en ningún buque moderno. ¿Qué clase es?, preguntó Garrison. Los dedos de Ensign bailaron sobre su consola. Señor, si estas lecturas son correctas, es un devastador crucero de batalla. La sala quedó en silencio. Todos los oficiales se giraron para mirar la pantalla. Eso es imposible, dijo Garrison. Dijo lentamente. Todas las naves de la clase Devastator fueron dadas de baja hace 5 años. Son piezas de museo. Esta no, al parecer, murmuró Olay, estudiando sus lecturas. Señor, quienquiera que esté pilotando esa cosa, la ha modificado considerablemente. La potencia del motor es un 30% superior a la estándar. Especificaciones y sistemas de armas. Estas configuraciones no deberían ser posibles. Conéctame con esa nave, ordenó Garrison. La estática llenó los altavoces antes de que una voz de mujer se abriera paso tranquila y profesional a pesar de la evidente tensión de las maniobras a alta velocidad. Phantom 7, a Sentinel Comando. Tengo la señal de socorro. Tiempo estimado. De llegada a la colonia, 6 minutos. Phantom 7, aquí el almirante Garrison. Identifíquese y regrese al punto más cercano. Estación inmediatamente. No está autorizado para operaciones de combate. Con respeto, almirante. Esos colonos no... Tengo tiempo para los códigos de autorización. Phantom 7 fuera de servicio. El canal se cortó. Recupérenla. Rugió Garrison. No responde, señor. Corre en silencio, excepto las frecuencias de emergencia. Garrison observó el punto azul atravesar el espacio a velocidades que deberían haber. Destrozó el viejo crucero de batalla. ¿Quién demonios pilota esa cosa? Holloway sacó los registros archivados con una expresión cada vez más confusa. Señor, Phantom 7 era la señal de llamada de la comandante Cassandra Thorne. Thorne fue sometida a un juicio tras el incidente de Centauri. Sí, señor. Despojada de rango y dado de baja por realizar 17 operaciones de rescate no autorizadas en espacio hostil. El recuerdo golpeó a Garrison como un golpe físico.
El Century incidente ocurrido hace 3 años, cuando los trámites burocráticos y los problemas políticos, consideraciones especiales, habían dejado 43 transportes civiles varados en el espacio disputado. Thorne había violado órdenes directas, había robado un crucero de batalla del depósito de chatarra y había ejecutado un rescate. Operación que los historiadores militares aún estudian. Salvó más de 12,000 vidas. Ella también había terminado su carrera. «Señor», gritó el operador del sensor. «El Phantom 7 es, desacelerando bruscamente. Está entrando en la órbita de la colonia. Ponlo en pantalla principal». El holograma cambió, para mostrar datos de sensores en tiempo real de la colonia minera. 3 naves de asalto, elegantes y depredadores, se ubicaron alrededor de la cúpula principal del hábitat. Sus puertos de armas brillaba con energía de carga. Entonces el Phantom 7 salió del hiperespacio como un rayo. El antiguo crucero de batalla clase Devastator era una leyenda, incluso en el retiro. 300 milímetros de blindaje y potencia de fuego diseñados, en una era en la que el combate era brutal y directo, pero este había sido modificado. Armadura extra. Revestimiento soldado sobre secciones vulnerables. Conjuntos de armas reconfigurados según patrones, que hablaba de lecciones duramente aprendidas y modificaciones del motor que ningún cuerdo ingeniero lo aprobaría. Está transmitiendo en todas las frecuencias. El oficial de comunicaciones informó. La voz de Thorne llenó el centro de mando, fría y precisa. Atención, naves de asalto, tienen 10 segundos para retirarse y abandonar este sistema. Esto es tu única advertencia. La respuesta de los asaltantes fue previsible. Las 3 naves dispararon simultáneamente. Lo que sucedió después se discutiría en los militares. Décadas. El Phantom 7 volcó, una maniobra que debería haber sido imposible para un Nave de ese tamaño. Los disparos del Raider atravesaron el espacio vacío mientras las armas del crucero de batalla entraban en acción. No el patrón de disparo estándar que cualquier graduado de la academia reconocería, pero algo más, algo que hablaba de 3 años de lucha en solitario en los rincones oscuros del espacio donde nadie venía a ayudarnos. Ayuda. La primera nave asaltante explotó con un destello brillante mientras la nave principal del Phantom 7. Los cañones dieron en el blanco con precisión quirúrgica. El crucero de batalla ya estaba en movimiento, aprovechando las explosiones. Campo de escombros como cobertura mientras prepara su próximo disparo. «Jesucristo», dijo alguien susurró. «Está usando maniobras de combate de las antiguas guerras». El segundo asaltante intentó huir, vertiendo poder en sus motores. Las baterías secundarias del Phantom 7 sonaron una vez. Los motores de los asaltantes. Oscuro. La nave dando tumbos sin remedio por el espacio, completamente inutilizada, pero con el soporte vital intacto. El tercero asaltante fue más listo. Se lanzaron hacia la colonia, usándola como escudo. «Ella no puede». «Fuego», dijo Holai, no sin poner en riesgo a los colonos. Pero Thorne había aprendido trucos que no estaban en ningún manual. El Phantom 7 aceleró con fuerza, entrando en un ángulo que desafiaba los estándares convencionales. Sabiduría. En el último segundo, disparó un solo torpedo, no al radar, sino a un asteroide en el cinturón. La explosión envió fragmentos a toda velocidad por el espacio, ángulos precisos. El piloto del radar nunca lo vio venir. La metralla del asteroide desgarró a través de sus escudos y motores, dejándolos muertos en el espacio. Colonia, 779. Aquí, el Fantasma 7. La voz de Thorne se escuchó por el canal de emergencia. Amenaza neutralizada. Asistencia médica. Se aconseja a los equipos que se preparen para los heridos. Cuento 43 colonos que requieren atención inmediata. Atención. El centro de mando estalló en un parloteo asombrado, pero Garrison se mantuvo firme. Su mano para pedir silencio. Tomó el micrófono. Phantom 7. Un trabajo excepcional. Regreso a Sentinel Prime para informar. Negativo, Sentinel, tengo otra llamada de socorro.
Nave de transporte en el sector Helios. Phantom 7 despegando. Comandante Thorne. Regresará de inmediato. Es una orden directa. Una larga pausa. Ya no soy comandante, almirante. Hace 3 años que no voy. Solo soy alguien con un barco que recuerda lo que se siente cuando no llega la ayuda. El canal se cortó. Rastréenla, ordenó Garrison. Lo intento, señor, pero... Está usando algún tipo de modificación de sigilo. Está fuera de nuestras pantallas. Garrison miró fijamente la pantalla táctica, mostrando la colonia salvada, los asaltantes deshabilitados y el espacio vacío donde había estado el Phantom 7. Saca todo lo que podamos. Tengo a Cassandra Thorne. Todo. 3 horas después, Garrison estaba sentado en su oficina, revisando archivos que pintaban una imagen del mejor piloto de combate que la flota había producido jamás. Cassandra Thorne se unió a los 18 años, hija de mineros de asteroides que habían sido asesinados por asaltantes cuando tenía 12 años. Había sobrevivido sola la plataforma minera estuvo dañada durante 6 semanas antes de que llegara el rescate, manteniendo el soporte vital funcionando con nada más que determinación e ingenio. Sus puntuaciones en la academia eran legendarias. Su récord de combate era impecable. 23 muertes confirmadas de asaltantes, 14 operaciones de rescate exitosas, 3 condecoraciones al valor. Luego vino el incidente de Century. El informe oficial fue condenatorio. El mando de la flota había decidido que los 43 transportes civiles en el espacio disputado eran pérdidas aceptables. La situación política era demasiado delicada, el riesgo para los activos militares demasiado grande. Habían ordenado a todos los barcos que «retírate». Thorne había estado al mando de la Retribución, un crucero de batalla clase devastador programado para desmantelamiento. Recibió la orden de desmantelamiento, la reconoció y luego hizo algo sin precedentes. Convenció a toda su tripulación para que se unieran a ella. «No vamos a dejar que esa gente muera», les dijo según al testimonio. «Cualquiera que quiera irse puede tomar las cápsulas de escape ahora. No juicio, sin consecuencias. Pero me voy contigo o sin ti». Toda su tripulación se habían quedado. Lo que siguió fueron 18 horas de operaciones de combate continuas. El Retribution había luchado a través de 3 flotas de asaltantes, una red de defensa automatizada y una tormenta de meteoritos para alcanzar esos transportes. Habían salvado 12.347 vidas. El coste había sido significativo. El Retribution estaba tan dañado que tuvo que ser desguazado. 14 de los tripulantes de Thorne habían muerto, otros 30 heridos, y cuando regresaron, en lugar de recibirlos como héroes, se enfrentaron a un tribunal militar. La tripulación había recibido sentencias reducidas, la mayoría acababa de ser dada de baja con honor. Pero Thorne, como comandante oficial, había asumido toda la responsabilidad. Había sido despojada de su rango, dada de baja, sin honor y expulsada de cualquier instalación militar. Sin embargo, aquí está. Garrison murmuró mientras leía el siguiente archivo. «Sigo salvando vidas». «Hola», llamó y entró. «Señor, necesita ver esto». Le entregó un datapad, mostrando informes no oficiales de los últimos 3 años. 37 rescates inexplicables, en situaciones en las que la ayuda oficial se consideró demasiado arriesgada o demasiado complicada políticamente. Llamadas de socorro, respondidas por una nave que no existía oficialmente, pilotada por alguien que no estaba destinado a hacerlo. Tener acceso a las comunicaciones militares. Ha estado monitoreando nuestros canales. Olay dijo. Cada vez que toma la decisión de abandonar a alguien, ella aparece en una batalla desmantelada crucero que debería estar en un museo. Señor, hice algunas comprobaciones. Ella, nave invincible, de la clase Devastador, desapareció del desguace de la estación Titán hace 2 años. Asumieron que fue robado por piezas, pero alguien robó un crucero de batalla entero y lo he estado manteniendo en condiciones de combate.
Garrison negó con la cabeza con asombro. ¿De dónde saca... suministros? ¿Municiones? ¿Combustible? Desconocido, señor, pero supongo que tiene contactos. Entre las flotas mercantes. Muchos capitanes civiles le deben la vida. El comunicador de Garrison vibró. Señor, tenemos un problema. Estación de investigación en... La nebulosa de Cronos está bajo ataque. Está en lo profundo del campo de radiación. Nuestros escudos... No puedo soportar la exposición por más de... Déjame adivinar, interrumpió Garrison. El Phantom 7 ya está respondiendo. Sí, señor. Entró en la nebulosa hace 3 minutos. Garrison se puso de pie. Quiero una completa alimentación táctica y consígueme al capitán Morrison. Señor, el capitán Morrison es yo. Sé exactamente dónde está Morrison. Consíguelo. 20 minutos después, el capitán Robert Morrison se puso firme en la oficina de Garrison. Era mayor ahora, con las sienes canosas, pero aún se comportaba como el oficial condecorado que había una vez fue. Fuiste el oficial ejecutivo de Thorn durante el incidente de Centauri. Garrison dijo sin preámbulos. Sí, señor. Se quedó con ella. Le costó su carrera. La expresión de Morrison no cambió. Me costó mi comisión. No me costó mi integridad. Señor. Ha estado en contacto con ella. No fue pregunta. Morrison permaneció en silencio. Capitán, no estoy aquí para procesar a nadie. Necesito entender algo. ¿Cómo puede una sola persona mantener operativo un crucero de batalla sin apoyo oficial? Morrison estudió al almirante, por un largo momento. Permítame hablar libremente, señor. Claro que no lo hace. Solos. Somos cientos, quizá miles, antiguos tripulantes, civiles que salvó, capitanes mercantes, que recuerdan cuando ella apareció de la nada para proteger sus convoyes. No tenemos reuniones ni organización, solo ayudamos cuando podemos. ¿Me estás diciendo que hay una red, no oficial, apoyando un crucero de batalla rebelde? Te digo que cuando alguien salva tu vida, la de tu familia o la tuya, toda la colonia, ¿recuerdas? Y cuando ese alguien necesita unas cuantas toneladas de masa de reacción, o algunas piezas de repuesto o munición, que se cayó de un manifiesto de transporte, bueno, cosas pasan. Eso es ilegal. También lo es abandonar a 800 colonos porque el papeleo no está en regla. 2 hombres se miraron fijamente por encima del escritorio. Está en la nebulosa de Cronos ahora mismo, dijo Garrison finalmente. La radiación devorará sus escudos en minutos. No sus escudos, Morrison, dijo con una leve sonrisa. Los ha reforzado con tecnología sheraniana recuperada. Puede soportar la radiación durante 1 hora aproximadamente. ¿Tecnología seraniana? Eso es equipo militar clasificado. Lo era. Luego lo declararon obsoleto y lo tiraron a un desguace, donde cualquiera con los conocimientos podía rescatarlo. Garrison Cell, comunicador, volvió a vibrar. Señor, el Phantom 7 se ha enfrentado a fuerzas hostiles en el estación de investigación. Ella dice, señor, necesita ver esto. La pantalla táctica principal mostró a la estación de investigación una delicada flor de metal y vidrio que flotaba en el remolino rojo púrpura de la nebulosa. 4 las naves asaltantes lo sobrevolaban como buitres, pero tenían problemas. La radiación interfería con sus sistemas de puntería, sus disparos se desviaron. Entonces el Phantom 7 emergió. El denso núcleo de la nebulosa parecía sacado de una pesadilla. La radiación que debería haber estado matando a su tripulación, pero en cambio crepitaba a lo largo de sus escudos modificados en láminas de energía brillante. Parecía un barco envuelto en un rayo. Dios mío, susurró alguien. Está usando la radiación como arma. Era cierto. Phantom 7 estaba canalizando la energía de la nebulosa, atraviesa sus escudos y llega a sus sistemas de armas. Cuando dispararon, no fueron solo rayos de plasma los que impactaron a los asaltantes, sino que se concentraron radiación estelar que abrumó sus sistemas. La primera nave de los asaltantes, las computadoras simplemente se apagaron, todos los circuitos se quemaron,
La nave quedó a la deriva. Sin poder hacer nada, se adentraron en las nebulosas profundidades. El segundo y el tercer asaltante intentaron coordinar su ataque, pero Thorn, ya en movimiento, el crucero de batalla, bailaba por el espacio con una gracia imposible, utilizando remolinos gravitacionales en el nebulosa, que de alguna manera había mapeado. Luchaba en el territorio que había elegido con ventajas que los asaltantes no podían igualar. El cuarto asaltante fue más listo. Se apoderó de la estación de investigación con ganchos magnéticos, usándola como rehén. «Retírense o destruiremos», la estación transmitió su capitán. La respuesta de Thorn fue inmediata. Estación de investigación Prometeo. Todo el personal se trasladó al núcleo central. Inmediatamente. Tienes 30 segundos. ¿Qué está haciendo?, preguntó Holay. Morrison sonrió. Sombríamente. Observa. El Phantom 7 disparó, pero no al asaltante. Sus disparos impactaron en el casco exterior de la estación en puntos precisos, creando un patrón que no tenía sentido. Hasta que esté realizando la separación quirúrgica, el oficial táctico jadeó. Está desmantelando la estación. Las secciones exteriores de la estación de investigación, los que el asaltante había agarrado, se separaron del núcleo central, donde se había reunido el personal. El asaltante, el barco, de repente unido a enormes trozos de metal giratorio, perdió el control. Su piloto intentó compensar, pero era demasiado tarde. Se estrellaron contra el pozo gravitacional de la nebulosa. Phantom 7 se movió, extendiendo las abrazaderas de acoplamiento al núcleo central de la estación. Investigación Estación Prometeo, prepárense para una evacuación de emergencia. Lo sacaremos de aquí. Phantom 7, les habla el Dr. Elizabeth Kane. Una voz de mujer se escuchó por el comunicador. Nuestro casco está comprometido. No sobreviviremos a la aceleración. Ya estoy en ello, Doc. Estoy extendiendo mis escudos a tu alrededor. Será accidentado, pero lo lograrás. Los escudos modificados de los cruceros de batalla se expandieron, abarcando el núcleo de la estación. Estaba dañado. Juntos comenzaron a moverse hacia el borde de la nebulosa. «Señor», llamó el oficial de comunicaciones, «recibo varias señales de socorro. Las tripulaciones del asaltante están llamando en busca de ayuda. Sus naves están inactivas en la nebulosa». Garrison esperó a ver qué hacía Thorn. Hubo una larga pausa. Entonces el Phantom 7 cambió ligeramente de rumbo. Las balizas de los drones se dispararon desde su casco, asociándose a las naves de asalto deshabilitadas. «Comando Centinela, tienen 4 tripulaciones. Requiere la extracción de prisioneros en las coordenadas marcadas. Mejor date prisa. Esas palizas no durarán mucho en radiación. Está salvando a las personas que acaban de intentar matarla», dijo Holay en asombro. «Siempre lo hace», dijo Morrison en voz baja. «Cada vida le importa, incluso los enemigos». Una hora después, el Phantom 7 emergió de la nebulosa con el núcleo de la estación de investigación, se adhirió como una rémora a su casco. Garrison observó cómo trasladó cuidadosamente a los 120 investigadores a una nave médica que finalmente había llegado. Phantom 7. Este es Almirante Garrison. Permiso para subir a bordo. Negativo, almirante. No estoy precisamente preparado para recibir visitas. Comandante Thorn, te dije que ya no soy un comandante. Solo soy alguien con una nave. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Una pausa. Fantasma funciona. Es como la mayoría de la gente te llama. A mí, al menos. El fantasma que aparece cuando la flota no lo hace. Eso no es justo, ¿verdad? ¿Cuántas llamadas de socorro has ignorado este mes por cuestiones políticas, de evaluación de riesgos o presupuestarias? Garrison no respondió. Ambos sabían el número. Fantasma, lo que estás haciendo es insostenible. Un barco, una persona, no se puede salvar a todos. No, estuvo de acuerdo. Pero puedo salvar a alguien, y eso es más que nada. Déjanos ayudar. Regresa. Podemos resolver algo. Como lo hiciste después de Centauri. Gracias, pero he visto tu ayuda.
Seguiré con mi método. Tu método es ilegal. Tu método deja morir a la gente. La brutal verdad pendía entre ellos como un muro. Finalmente, Garrison volvió a hablar. ¿Y si hubiera otra manera? Te escucho. Extraoficial. Soporte oficial. No podemos reconocerte, pero podemos pasar por alto ciertas cosas. Suministros que se pierden, canales de comunicación que permanecen abiertos accidentalmente, instalaciones de mantenimiento que olvidan verificar las identificaciones. ¿Por qué lo harían? Garrison miró la pantalla táctica que mostraba todas las vidas salvadas en las últimas horas, porque a veces las mejores soluciones no caben en el manual, porque 37 rescates exitosos en 3 años es un récord por el que cualquier almirante mataría, y porque hizo una pausa, eligiendo su digo esto con cuidado, porque mi hija estaba en uno de esos transportes Century. El silencio llenó el canal. Nunca lo supe, dijo Thorne en voz baja. Emily Garrison. Tenía 8 años y viajaba con su madre para encontrarme en la estación fronteriza. Las salvaste a ambas. Almirante Theodore. Después de lo que hizo, se ha ganado el derecho a usar mi nombre de pila. Theodore. No lo hice por reconocimiento o recompensas. Lo hice porque era necesario. Lo sé, por eso estoy ofreciendo esto. Manténgase alejado de la red oficial, pero sepa que no está solo. Algunos de nosotros recordamos lo que el uniforme realmente significa. Otra larga pausa. Lo pensaré. Eso es todo. Pregunta. Garrison fuera. Mientras el Phantom 7 desaparecía en el hiperespacio, Morrison dio un paso al frente. Ella aceptará. ¿Sabes qué te hace estar seguro? Porque ella se está quedando sin munición. Su casco necesita reparaciones y es demasiado testaruda para pedir ayuda directamente. Pero si los suministros, si apareciera en su base oculta, bueno, también es demasiado práctica como para rechazarla. Ellos. ¿Sabes dónde está su base? Morrison sonrió. Sé dónde están los suministros. A veces desaparecen. ¿Qué les pasa después? ¿Quién sabe? 3 semanas. Más tarde, Garrison se encontraba en la plataforma de atraque 7 de Sentinel Prime. Era la mitad de el turno de noche. La bahía supuestamente estaba cerrada por mantenimiento. Pero allí, sentado en las sombras como un depredador en reposo, estaba el Phantom 7. De cerca, el crucero de batalla mostró su historia. Parches de casco de una docena de barcos diferentes, armas rescatadas y modificadas de varias fuentes, placas de blindaje que había visto claramente demasiadas batallas. Pero estaba limpio y bien mantenido. Amado. Una mujer estaba de pie junto al barco, pasando la mano por el casco como alguien, saludando a un viejo amigo. Era más baja de lo que Garrison esperaba, con cabello oscuro con canas prematuras y ojos que habían visto demasiado. Cassandra Thorne parecía mayor de sus 34 años, pero se mantenía erguida y orgullosa. Almirante, dijo sin darse la vuelta. Fantasma, respondió, respetando su elección de nombre. Se agradecieron los materiales. ¿Qué materiales? No lo sé. Nada sobre suministros. Ella se giró entonces, y él vio el fantasma de una sonrisa. Declaro que no. Tengo algo para ti. Le tendió un pequeño dispositivo. Cuántico clave descifrado. Le permitirá monitorear nuestros canales de emergencia sin ser rastreado. Así que ya sabes cuándo no podemos responder a algo. Lo tomó, sopesándolo en su mano. Esto es peligroso para ti. Es menos peligroso que mueran civiles porque seguimos protocolos escritos por personas que nunca han estado en combate. A los burócratas no les gustará. Los burócratas no tienen por qué enterarse. Oficialmente, no existes. Phantom 7 es una historia de fantasmas, una leyenda que los asaltantes se dicen unos a otros que expliquen sus pérdidas. Y extraoficialmente estás el mejor maldito piloto del que nunca he oído hablar, volando una nave que no existe, salvando vidas que no aparecen en los informes. Se guardó el dispositivo en el bolsillo. Puedo trabajar con eso.
Hay una condición. Entrecerró los ojos. ¿Qué? Mantenerme con vida. La galaxia necesita sus fantasmas. Haré lo mejor que pueda. No, dijo Garrison con firmeza. Prométemelo. No. Riesgos innecesarios, nada de carreras suicidas. El objetivo es salvar vidas, no desperdiciar la tuya. Algunas vidas valen la pena arriesgarlas. Todas vale la pena arriesgar. La vida, incluida la tuya. Se quedaron allí, en la tenue luz de la plataforma de atraque. Dos guerreros de diferentes generaciones se entendían perfectamente. Debería irme, dijo finalmente. Recibió una llamada de socorro de los confines. Colonos bajo ataque. Nuestro barco más cercano está a 2 horas. Menos mal que estoy a solo 30 minutos. Entonces, empezó a subir por la rampa de embarque y se detuvo. Theodore. Sí. Tú, mi hija, Emily. Se hizo piloto, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Sigo el rastro de los niños de Centauri. La mayoría se unieron al servicio. ¿Recuerdan quién vino a buscarlos cuando nadie más lo haría? Ella quiere conocerte. No, no quiere. Quiere conocer al héroe de su infancia. Esa persona no existe. Solo soy alguien con una nave y la mala costumbre de no seguir órdenes. Quizás seas más que eso. Pero esto funciona mejor si sigo siendo un fantasma. Fantasmas. Puede hacer cosas que los héroes no pueden. Desapareció en su nave. Momentos después, los motores del Phantom 7 rugieron para la vida, y el crucero de batalla salió del muelle de atraque y se perdió en la noche. Garrison observó hasta que la nave desapareció. Al hiperespacio, luego regresó a su oficina. En su escritorio había un informe sobre las actividades de la noche. Lo firmó sin leerlo. Muelle de atraque 7 cerrado. Para mantenimiento. No hubo actividad inusual. Durante los meses siguientes, se observó un patrón. Surgió cuando las respuestas oficiales de la flota eran imposibles, cuando los riesgos eran demasiado, si la situación fuera demasiado grave o la política demasiado complicada, las llamadas de socorro seguirían recibiendo respuesta. Un crucero de batalla, inexistente, aparecía, se ocupaba de la amenaza y desaparecía. No se presentaron informes ni se conservan registros, pero las historias se difunden. Los capitanes mercantes susurraban sobre el barco fantasma que había salvado sus convoyes. Los colonos contaban historias del fantasma que apareció cuando toda esperanza estaba perdida. Los asaltantes aprendieron a temer el nombre Phantom 7, algunos incluso abandonando los ataques ante el mero rumor de su presencia. En la flota, surgió un nuevo protocolo no oficial. Cuando surgía una situación que no podía gestionarse por los canales oficiales, alguien mencionar que era una situación fantasma real, los recursos se desviarían accidentalmente. Los canales se dejaba abierta y en algún lugar oscuro, entre las estrellas, un fantasma oiría la llamada. Emily Garrison, ahora inquilina izquierda. Interceptores voladores. Nunca conocí oficialmente a Cassandra Thorne. Pero una vez durante una batalla particularmente feroz con los asaltantes, cuando su escuadrón se vio abrumado y pidió desesperadamente refuerzos que fueron demasiado lejos, un crucero de batalla clase Devastador había aparecido de la nada. El viejo barco había atravesado la flota de asaltantes con una precisión que rayaba en lo artístico, salvando al escuadrón de Emily, sin perder un solo piloto. Al despegar el Phantom 7, un mensaje privado apareció en la consola de Emily. Tu padre dice que vuelas como tu madre. Ella estaría orgullosa. Emily había intentado responder, pero el fantasma ya se había ido. Capitán Morrison se jubiló un año después, y su pensión se vio misteriosamente complementada por errores contables que a nadie parecía importarle, interesado en corregir. Compró un pequeño barco de transporte y comenzó un servicio de mensajería especializado en entregando suministros a colonias remotas. A veces, sus manifiestos no coincidían con su carga, y a veces,
Entregas a coordenadas que oficialmente no tenían nada allí. Nunca vio a Thorne directamente, pero a veces encuentra notas en sus bodegas de carga vacías. Gracias por la munición. Los colonos de la Colonia 9 te envían saludos. Las conversaciones de paz de Seranian, que habían estado estancadas durante años, se reanudaron repentinamente después de que un buque diplomático de Seranian fuera rescatado de los asaltantes por un crucero de batalla desconocido. El embajador seraniano había quedado tan impresionado por la actuación del piloto con su habilidad y misericordia. Ella había incapacitado a los asaltantes sin matarlos, y él había insistido en agregar una provisión al tratado. Cualquier buque que opere bajo la designación Phantom 7 tendría libertad pasaje por el espacio seraniano. Al preguntarle por qué, el embajador simplemente respondió: algunas deudas trascienden la política. El almirante Garrison guardaba un archivo especial en su caja fuerte personal. No contenía documentos oficiales, solo informes de colonos, agradecidos, capitanes mercantes agradecidos, y soldados vivos que no deberían haber estado. El archivo creció. Cada mes es más espeso, un testimonio del trabajo de alguien que oficialmente no existía. 3 años después de su encuentro, en la plataforma de Atraque 7, Garrison recibió un mensaje cifrado. Flota de asaltantes mayor. Se están concentrando cerca de la colonia Elysium. Demasiados para un solo fantasma. Les vendría bien la ayuda de los vivos. Garrison estudió datos tácticos que Thorne había enviado. Tenía razón. Esto no era una incursión, era una fuerza de invasión. 40 naves de asalto, posiblemente más, todas convergiendo en una colonia de 50,000 civiles. Pero Elysium se encuentra en un espacio en disputa, señaló Holay, cuando le mostró los datos. No podemos oficialmente. Sé lo que no podemos hacer oficialmente. Garrison lo interrumpió. Pero, ¿qué pasaría si nuestras rutas de patrulla nos llevaran cerca de esa zona? ¿Y si estuviéramos realizando ejercicios de entrenamiento? Holloway sonrió. Sería una gran coincidencia, señor. No sería, días después, Task Force 7, una designación que no aparecía en ningún documento oficialista, reunida en el borde del espacio en disputa, 12 naves, todas tripuladas por voluntarios que entendían que operaban al margen de la sanción oficial, y en el centro de la formación, como la reina de las cartas de batalla entre los caballeros era Phantom 7. Ghost, este es Garrison. Genial, tenerte con nosotros. Me alegra tener refuerzos por una vez, Theodore. Ha pasado tiempo desde que volé en formación. Seguro que lo recuerdas como andar en bicicleta. Si las bicicletas tuvieran 300 metros de largo y estuvieran equipadas con suficiente potencia de fuego para romper una luna, a pesar de la tensión, risas resonaron en la comunicación, tocanales. La flota de asaltantes era más grande de lo que la inteligencia había sugerido. 53 naves dispuestas en formación de ataque, que se dirigían hacia la colonia Elysium. No esperaban resistencia. Quizás algunos patrulleros policiales como mucho, no esperaban encontrarse con un fantasma y ella, amigos. Todas las naves, ordenó Garrison, ataquen a voluntad, protejan la colonia. ¿Qué? Lo que siguió fue la mayor batalla espacial en el sector en una década. Los asaltantes eran numerosos, pero la Fuerza de Tarea 7 tenía algo más valiosos. Pilotos que eligieron estar allí, que lucharon no por dinero ni órdenes, pero porque era lo correcto. Y tenían el Phantom 7. Thorne voló como si hubiera nacido. El viejo crucero de batalla respondía a sus órdenes con una gracia que desafiaba su edad y tamaño. Se abrió paso a través de formación de asaltantes, desviando el fuego de las naves más pequeñas de la flota. Sus escudos modificados resisten los impactos. Debería haberlos destrozado. Fantasma, te están atacando demasiado, Garrison advirtió. Esa es la idea. Están todos mirándome a mí en vez de a ti. Prometiste que no habría carreras suicidas. Esto no es suicidio. Esto es táctica. Mira. Había estado guiando a los asaltantes hacia una trampa.
cómo la persiguieron, concentrados en derribar el legendario Phantom 7. Se habían olvidado del campo de asteroides en el borde del sistema. Thorne se zambulló de lleno. Su nave danzaba entre rocas del tamaño de edificios de oficinas. Los asaltantes lo siguieron y fue entonces cuando la Fuerza de Tarea 7 atacó desde detrás. Atrapados entre la flota y los asteroides, con sus mejores pilotos concentrados en perseguir a un fantasma a través de un campo minado. Los asaltantes nunca tuvieron oportunidad. En 1 hora 30 naves asaltantes fueron inutilizadas o destruidos. El resto huye al hiperespacio. Colonia Elysium, esto es, Almirante Garrison, ya está a salvo. La voz del administrador de la colonia era ronca. Con emoción. Almirante, no sabemos cómo agradecerle. No me agradezca. Gracias. El fantasma que pidió ayuda. Pero cuando buscaron al Phantom 7, el crucero de batalla ya había desaparecido. Desapareció en... El hiperespacio era como humo en el viento. Más tarde en su sala de preparación, Garrison, recibí un último mensaje. Gracias por el baile, Theodore. Me alegra saber que los vivos recuerdan cómo luchar por lo que... Asuntos. Hasta la próxima. Habría una próxima vez. Siempre la... había. En algún lugar en la galaxia alguien pediría ayuda que no podría venir oficialmente. Y... en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, un fantasma los oía. La tradición creció. Los jóvenes pilotos oían el historias y voluntarios para ejercicios de entrenamiento que los llevaron cerca de llamadas de socorro. Oficiales de suministro presentaría informes sobre discrepancias de inventario que de alguna manera siempre beneficiaba a las colonias necesitadas. Los técnicos de comunicaciones abandonaban accidentalmente ciertos canales. Abierto, y en el centro de todo, un crucero de batalla que no debería existir. Volado por alguien que lo había dejado todo excepto lo único que importaba. El compromiso de responder cuando otros pidieron ayuda. Pasaron los años. La galaxia cambió. Las guerras terminaron y surgieron nuevas. Comenzaron. Los gobiernos subieron y bajaron, pero las historias persistieron. El barco fantasma que apareció cuando se perdió toda esperanza. El fantasma que luchó por quienes no tenían a nadie más. Cassandra Thorne envejeció en la silla del capitán de su amado crucero de batalla. Su cabello pasó de gris a plata pura, pero sus manos permanecieron firmes en los controles. Su voz serena por los canales de comunicación. Su puntería certera cuando había vidas en juego. En la balanza. Nuevos fantasmas se unieron a ella, con el tiempo. Otros pilotos que eligieron la conciencia por encima de la carrera, volando naves que no existían oficialmente, formando una flota fantasma que operaba en el sombras de autoridad legítima. No tenían rangos, ni jerarquía, solo un entendimiento compartido de que algunas cosas importaban más que las reglas. El servicio de mensajería de Morrison se expandió y se convirtió en una línea de suministro no oficial para la flota fantasma. Emily Garrison, ahora capitana, a veces dirigía la navegación, misiones de entrenamiento que sirvieron para encubrir operaciones fantasma. Incluso Holloway, ascendido a almirante tras el retiro de la guarnición, mantuvo la tradición de la ceguera selectiva cuando el inventario se perdía o aparecían barcos donde no debían estar. Los burócratas lo sabían, por supuesto. ¿Cómo no iban a saberlo? Pero también conocían las estadísticas. Las zonas patrulladas por fantasmas tenían un 40% menos ataques de radar exitosos. Colonias que podrían haber sido destruidas prosperaron porque alguien había respondido a sus llamadas. La flota fantasma había salvado más vidas en 10 años que algunas declaraciones oficiales. Los grupos de trabajo tenían 20, así que el juego continuó. Los oficiales harían públicamente denunciar a los peligrosos vigilantes que operan al margen de la ley, mientras aseguran en privado que ciertos suministros, los depósitos, seguían con escasez de existencias y ciertas frecuencias de comunicación no se supervisaban. Una vez, en una acalorada audiencia en el Senado sobre el problema del fantasma,
Un senador había exigido saber por qué la flota no pudo atrapar a estos pilotos rebeldes. El almirante de la flota había respondido con una cara completamente seria. Senador, hemos desplegado nuestros mejores recursos para rastrear a estos fantasmas. Desafortunadamente parecen tener una extraña habilidad para... Aparecen exactamente donde nuestros barcos no están y desaparecen justo antes de que lleguemos. Es casi como si tuvieran acceso a nuestros datos operativos. El senador había resoplido y resoplido, pero el asunto era... Se dejó caer silenciosamente. En el 60 cumpleaños de Thor, aunque nadie sabía oficialmente que era su cumpleaños, Phantom 7 recibió un mensaje cifrado. Feliz cumpleaños, fantasma. Tu regalo está en la plataforma de atraque 7. Se había acercado, con cautela, casi esperando una trampa, incluso después de todos estos años. Pero lo que encontró la hizo reír de verdad. Un sonido, su nave no había tenido noticias en mucho tiempo. Un equipo completo de mantenimiento estaba esperando, todos voluntarios, todas personas que había salvado a lo largo de los años o sus hijos. Se apiñaron alrededor del Phantom 7, reemplazando los desgastados piezas, sistemas de actualización, reparación de daños en el casco que se habían acumulado durante décadas de combate. Apartada de los demás estaba Emily Garrison, ahora portando insignia de almirante. «Almirante», dijo Thorne con cuidado. «Fantasma», respondió Emily. Y luego, más suave, «Gracias por Century, por todo. Desde que hice lo necesario. Haciendo. No, hiciste lo correcto cuando todos los demás hicieron lo fácil». Emily le entregué un bloc de datos. Eso no es un regalo. Es solo información que anda por ahí sobre un nuevo asaltante. Fortaleza cerca de los sistemas terminales. El tipo de objetivo que requeriría una flota entera para descifrar. Thorne estudió la datos. Esto requeriría más de un fantasma. Menos mal que ahora hay más de uno. El Phantom 7 podría ser una leyenda, pero los Phantoms del 1 al 37, eso es, una flota. Los burócratas, que se enfaden, déjalos. Algunos recordamos lo que nos enseñaste, que cada vida importa, que la ayuda debería llegar cuando exigido, que hacer lo correcto es más importante que hacer lo permitido. Thorne observó su barco, que ahora brillaba, bajo la atención de los equipos de mantenimiento. Luego, en el panel de datos que muestra a miles de civiles amenazados. Luego, en el una mujer cuya vida había salvado, que había crecido para salvar a otros a su vez. «Corre la voz», dijo. «Los fantasmas vuelan. Al amanecer». La batalla de Terminus pasaría a la historia como la mayor concentración de la flota fantasma jamás registrada. 37 barcos que no existían, tripulados por personas que no estaban allí, salvando una colonia que oficialmente no merecía ser salvada. Pero esa es otra historia. iGhost tenía que responder a una llamada de socorro. Siempre lo hacía. Mientras el Phantom 7 partía al llegar a la bahía de Atraque 7, por lo que podría haber sido la 1000ª vez, Cassandra Thorne se permitió una pequeña sonrisa. Ella perdió su comisión, su rango, su lugar oficial en la sociedad, pero conservó lo único que realmente importaba, la capacidad de marcar la diferencia. La galaxia era vasta, llena de gente que necesitaba ayuda que no llegaría por los canales adecuados. Y mientras pudiera volar, mientras el Phantom 7, los motores la transportarían entre las estrellas, ella estaría allí para responder a sus llamadas. Porque a veces los mejores héroes son los que no existen oficialmente. A veces, las batallas más importantes las libran fantasmas. Y a veces, simplemente, a veces, una mujer testaruda en un crucero de batalla obsoleto puede cambiar la galaxia simplemente negándose a detenerse, cariñosa. La llamada de socorro crepitó en sus receptores modificados. ¿Alguien? Por favor, nos están atacando. Necesitamos ayuda. ¿Alguien? Las manos de Thorne se movían por los controles con una facilidad experta, poniendo rumbo a otro rescate imposible. El Phantom 7 responde: «Aguanta, la ayuda está en camino». Siempre lo estaba cuando un fantasma escuchaba.